Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches. Esto está demasiado bueno. No sé si el programa de aquí al aire o el que está detrás está mejor. Hablamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, secretario de Salud del PLD actualmente, y una figura que puede decir que está en los registros de la historia, porque como decíamos hace un momento, usted fue el hombre que recibió el COVID. El que todos los días se sentaba a dar una rueda de prensa y a responder preguntas de los periodistas, que esta práctica se descontinuó cuando se hizo el cambio de gobierno. Y ahora yo me pregunto, ¿qué participación tiene el PLD en estos temas? ¿Cómo aborda la situación sanitaria y qué están haciendo para también hacerse sentir con la población de que sepan que ustedes tienen una postura? Bueno, yo estaba en los medios, he tenido que retirarme un poco por la sobreexposición en que estaba, haciendo públicas las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana, y lo seguiremos haciendo en un sentido constructivo de ofrecer apoyos en materia de manejo de la pandemia. La mayoría de las veces no nos hacen caso, pero bueno, es una decisión del gobierno. De todas maneras, sí estamos convencidos de que para el mayor rendimiento y efectividad de las políticas, pues lo que hemos recomendado ha sido lo pertinente. No hay dudas de que romper con la rueda de prensa que mantenía a la gente en contacto con las informaciones que se esperaba diariamente. Fue exactamente un error de comunicación cuando usted tenía el corazón de la gente en la mano y entonces hacer un cambio tal de que lo que se cree es un vacío. Yo creo que eso incidió en la desconfianza luego incluso de los propios datos de salud que se están ofreciendo. Eso es un fallo evidente que se puede comprobar. En segundo lugar, el distanciamiento que con las informaciones, la forma en que se ha hecho. En tercer lugar, yo hice en el camino varias denuncias de datas totalmente rezagadas o que sencillamente no se estaban dando. Pongo como ejemplo los muertos de enero, que fue el pico más alto. El pico más alto que nosotros tuvimos fue en julio, 1.200 casos promedio por día. En enero fue 1.403. ¿Qué pasó? Un brote, porque desde octubre, noviembre, diciembre se estuvo estimulando el turismo, apertura. ¿Y qué cosechamos entonces en enero? Un brote, un pico altísimo, pero simultáneamente estamos reportando y escondiendo muertos. Desde octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, si no me equivoco, mi rueda la última vez que fui al programa donde hice la denuncia fue el 17 de enero. O sea, a partir de octubre. Y estaban octubre, reportando o ninguno, uno o dos. Y además, si eran dos, no fueron de hoy. Esa era como la tónica de información que se seguía. O sea, doctor, ¿hubo maquillaje de información, de datos? Sin lugar a dudas. El 18, 19 empezaron a fluir 10, 15, 20 todos los días. Hasta que concluyó enero. ¿Para poder completar lo que se habían guardado o por qué? ¿O qué era las dos cosas. Desde mi punto de vista, con el pico que hubo, debió haber más muertos de lo que figuran en el boletín en enero. ¿Y usted le da seguimiento a los boletines diarios? A todos, a toda la data. Y otra que estamos estudiando. Por ejemplo, hoy sale una información de Altagracia Ortiz de Neloy sobre la no correspondencia entre los datos de la Junta Central Electoral en el registro civil, las defunciones por COVID y la que tiene el boletín. ¿Son malos de la Junta? El doble. Entonces, pero aquí hay algo que hay que poner atención en ese sentido del llenado de las actas de defunción. Diagnóstico presuntivo, no sé, es algo que hay que entrar más profundamente a esos datos generales como aparecen ahí para uno poder saber mes por mes qué fue lo que pasó y dónde se estaban dando esos casos que crearon esa diferencia estadística que Altagracia presenta hoy. Yo creo que es importante que se haga esa investigación acerca de esa difera. El tema es saber quién haría esa investigación. Estamos en 4.012 muertos. Sí, aproximado, sí. Cuando salimos iban 1.406, me parece. Aproximado. Aproximadamente.
Entonces hay que ver esa diferencia que aparece en las actas de defunciones. ¿Quién la llenó? Si es que le atribuían COVID a todo, porque esa era otra cosa. Una gripe aquí a veces le decían COVID y sin haber serlo. hecho las analíticas. Porque no tienen PCR, no la tienen. Fue un epidemiólogo quien hizo el diagnóstico del caso. Hay que ver. Por eso digo, o sea, a mí la atención que me llama la diferencia estadística es que me induce a la búsqueda y profundización de esa investigación para saber qué pasó o qué está pasando con esa diferencia estadística. Doctor, el presidente Abinader en su primer año hizo un discurso donde habló de unos pactos. Empezó con 2 y va por 13 por una reforma a la ley electoral. Me imagino que como está el tema de la salud, usted va a participar en esos diálogos para ese pacto. ¿Usted ha tenido algún acercamiento, ha tenido alguna participación? ¿Sabe cuáles son las propuestas que se tienen en materia sanitaria para el país con esta intención del presidente Abinader de mejorar, de acercar a los partidos y a la sociedad civil a los proyectos de nación? Nosotros estamos trabajando en la Secretaría en ese tema de salud, porque a diferencia del tratamiento que se está dando en el Congreso de la Ley de Seguridad Social, yo entiendo que la Ley 4201 y la Ley 8701 deben tratarse simultáneamente porque una y otra están correlacionadas. De manera pues que la mejor manera y el mejor consejo es que se lleve a ese diálogo esas reformas a la ley, a las leyes que se deben realizar como parte de este diálogo. Yo creo que son 2 leyes que ya tienen evidentemente caducidad, que está siendo cuestionada incluso por la sociedad y que necesitan actualización. Creo que en lo fundamental, 13 reformas de ese calado suena a bola de humo cuando la necesidad principal que tiene el gobierno es reforma fiscal. Sí. Sin lugar a dudas. ¿Ustedes van a apoyar la reforma fiscal? Bueno, pero tenemos que, si usted quiere reforma fiscal, la tiene que sacar. Tiene que presentar. Si usted quiere una reforma de la 4201, tiene que presentar el proyecto. O de la 8701. No es mandar reforma al Congreso. No, el gobierno, si va a gobernar, tiene que presentar un anteproyecto que somete a la sociedad y al CES para la discusión pública de los actores que han sido convocados. Eso es evidente. Entonces aquí, si estamos hablando de 13 reformas, tiene que haber 13 anteproyectos de reforma que se han sometido al consenso nacional. Claro. No es decir, vamos a reformar, porque cada reforma de esa, y ya lo hemos visto, ¿cuánto se tomó el pacto fiscal? Perdón, el pacto eléctrico. Años. Varios. El educativo, varios. Años. Y el fiscal, que todo el mundo ha ido tirando como a un lado por las dificultades que tiene ahora, ¿cuánto más se va a llevar? Entonces, aquí estamos hablando que lo que se quiere, en primer lugar, es la reforma fiscal, que se envuelve en una nebulosa de tantas reformas que sabemos, si cada una la examinamos, que toman unos tiempos que ni siquiera en este gobierno se va a poder hacer. Eso me parece a mí bastante claro. Si se quiere hacer reformas consensuadas, pensadas, vamos a decir, analizadas y reflexionadas bien. Eso es bastante claro. Claro, doctor. Entonces aquí, lógicamente, yo creo que el gobierno lo que está detrás de acercar a las fuerzas políticas para ganar una suerte de distensión en la cual poder presentar el proyecto de reforma fiscal. Yo creo que usted Porque antes de eso, lo que tenemos es un fuete contra el PLD. Sí, tiene una coincidencia con Guillermo Moreno, de que esas reuniones son para entretener y distraer. Doctor, usted sabe que en su gestión, específicamente en el 2019, el 30 de agosto del 2019 se inauguró el Hemocentro Nacional. Usted sabe que una servidora aquí tiene un proyecto que se llama Red de Donantes de Sangre y que hemos estado durante más de 2 años trabajando para presentarle al país una alternativa que evite que las personas en un momento de emergencia tengan que salir a buscar donantes, sino que la sangre ya esté apostada en los centros, en los bancos públicos o en los nodos.
y nos damos cuenta de que el Hemocentro, la gente me dice, pero hay un banco de sangre, pero si no hay donantes no hay banco de sangre. El Hemocentro está de alguna forma bloqueado, detenido, parado, y ustedes fueron los que lo inauguraron. Tuvieron del 18 que se construye, el 19 que se entrega, hasta la fecha que todavía no está operando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tiene trancado al Hemocentro, según los 2 años que ustedes lo tuvieron? Miren, el 16 de agosto cuando salimos, eso estaba programado para iniciarse agosto-noviembre. De ese año, del 2020. Del 2020. Con toda la programación, personal entrenado, los equipos allá. Todos los periodistas anduvieron por todas las áreas y vieron el Hemocentro. ¿Qué ha pasado? Que esa planificación se abandonó. Que los recursos humanos que se enviaron a Barcelona, al Hemocentro de Barcelona, con el cual se ha estado trabajando desde el inicio, fueron prácticamente despedidos. Quedan muy pocos. Incluso algo que a mí me parece paradigmático de lo que está pasando. El ingeniero industrial encargado de procesos de ahí fue sustituido por una ginecostetra. ¿Para hacer la misma función? La misma función. Era un tema de ingeniería. Ingeniero industrial para manejo de procesos, Lean, siguiendo sistema Lean de planificación que la llevan los ingenieros industriales. Y aparece una ginecostetra, ¿cuánto tú ganas? Ese es mi puesto. Y fue destituido. Y usted dice, cuando usted oye anécdota de esa, y no es la única, usted se da cuenta de por qué el Hemocentro no arranca. Y en otro elemento más, nosotros queríamos quitar la idea de banco de sangre tradicional que teníamos aquí y buscar hablar de redes, con nodos establecidos y con una legislación que cambia el panorama anterior de manejo de la sangre, de esos negocios, etcétera, etcétera, y que buscaba básicamente que la donación voluntaria del ciudadano, que necesita, como toda sociedad moderna, tener un depósito de sangre para que cualquier ciudadano que en determinada circunstancia amerite de sangre total o de partes de la sangre, paquetes, pudieran tenerla disponible, procesada por el Hemocentro Nacional y distribuida a todos los nodos y hospitales que lo necesitaran. Para eso está la planificación hecha. Entonces, no entendemos qué ha pasado ya. Se dijo que en junio empezaba. Estamos en el mes de septiembre. Es decir, para mí, ahí no se entiende ese proyecto de qué es lo que había que hacer y cómo seguir. Y para mí fue un error más de esa sustitución de recursos humanos capaces, con experiencia, con la cual el Estado definitivamente no puede jugar. Quitar al doctor Sosa, quien es el autor intelectual, quien lleva todos esos procesos, cuando necesitábamos arrancar el Hemocentro, fue un error. Quitar al doctor Garif del PAI, maestro de la vacunación nacional, para ser sustituida por un economista y qué sé yo, un compañerito, eso es un error. Para usted gestionar el Estado, esto de colores, religión, eso hay que tener un gran cuidado con áreas sensibles de la administración pública, porque usted no puede coger, y voy a poner un caso, como pasó, con una técnica de presupuesto del Ministerio de Salud Pública y simplemente sacarla de los mejores técnicos que tiene el país. Por suerte fue rescatada por otra institución del Estado y está sirviendo ahí. Pero es imposible usted sacar un epidemiólogo formado para eso, en salud colectiva, para trabajar eso, para sustituirla por un neumólogo, por clínicos. Salud pública es una cosa, las políticas de salud pública, y las políticas clínicas son otra. Por eso yo le hablaba de la tercera dosis. Una cosa diferente es que yo como clínico a la cabecera y siguiendo a mi paciente determine que le debo poner una tercera dosis para que pues, si le da COVID no me lo lleve. Y otra cosa es que desde el ámbito del enfoque poblacional yo tenga que lograr el 80% de cobertura para tener una inmunidad colectiva y por tanto reducir mis contagios al mínimo posible y abrir mi sociedad de par en par.
hemos abierto y saco a relucir y mencionar nueva vez los antígenos que están en los boletines ahí, que tienen una sensibilidad de 48%, mientras todas las pruebas que fueron reportadas en mi gestión eran PCR, que están sobre el 95% de efectividad. Entonces, en la data, ojo con eso, que no es igual 48 que 95, y están siendo reportadas ahí. Y vamos bajando, lógicamente, la positividad. Cuanto más avancemos en vacunación, pero ojo al santo, ¿eh? Claro. Doctor, cierro con esta pregunta. ¿Vuelve el PLD al poder en el 24? ¿Se está preparando para eso? El PLD está trabajando intensivamente en la reconstrucción de su estructura y la reorganización y la elección de los nuevos directivos, como se ha hecho, en el que ha surgido toda una camada de jóvenes, de nuevos políticos, nuevas caras, etcétera, preservando en gran medida la experiencia ganada. Y está en la línea de prepararse para volver al poder. Yo creo, esto a mí no me gusta hacer predicciones porque falta mucho tiempo, hay que ver muchas cosas, pero la eficiencia que el partido muestre va a ser muy importante, sobre todo cuando estamos viendo el desajuste en políticas públicas que estamos mirando en tantos campos. La agricultura, por ejemplo, ahora. Estamos viendo una caída de la agricultura importante en vigilancia animal, por ejemplo, con la fiebre porcina. O sea, estamos viendo muchas cosas. La gente de alto costo quejándose por todos lados. Los medicamentos que faltan por allá. Es decir, estamos teniendo inflación que tiene a la gente desesperada. Es decir, son muchos factores y mensajes incoherentes que se está viendo en el ejercicio del gobierno y ahora recientemente, digamos, un fenómeno que se veía durante la campaña como es la presencia del narcotráfico en la política. Que la sociedad dominicana debe prestarle atención a todo esto porque no es solamente diputados, alcaldes, etcétera, sino hasta directores y todo esto que hay comprometido en esta actividad ilícita y que se comprometió también en la política. Bueno. Y parte de la victoria tiene que ver con eso. Hay compromiso ahí. Doctor, de verdad que es muy interesante siempre conversar con usted. Usted tiene una deuda pendiente de una actividad que no fue, ¿eh? Se lo tenemos agendado. Bueno, pero estamos de todas maneras comprometidos con la línea de promover la donación voluntaria de sangre. Yo creo que eso es lo tenía antes como ministro y ojalá el doctor Sosa pudiera venir a este programa para que le dé a usted una panorámica de qué es un hemocentro nacional y las perspectivas que ese hemocentro tenía, que de verdad que nos llenaba de mucho orgullo el poder disponer de una institución de esa naturaleza y la modernidad que iba a implicar para el país el manejo de sangre. Yo le voy a dar una sorpresa con el doctor Sosa, usted lo verá. Bueno, ojalá. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud y secretario de Salud del PLD, que ha estado compartiendo con nosotros interesantes estos temas contundentes. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Los dejamos con la programación de RNN y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.